Bueno, continuando con los temas, vamos a ver ahora el tema 25 en lo referente a los traumatismos, ¿no? A manera de introducción, ¿qué vendría a ser un traumatismo? Un traumatismo es toda alteración celular que se produce por un intercambio de fuerzas, por un intercambio de energías con el medio externo, y estas energías externas van a superar la resistencia del cuerpo, ¿no? Entonces se va a producir un traumatismo. Vale destacar que los traumatismos son la primera causa de muerte en personas jóvenes, ¿no? Y la tercera causa de muerte de manera general en cualquier edad, ¿no? La mayoría de las muertes especialmente sucede dentro de lo que son los accidentes motorizados principalmente. Ahí es donde mueren la mayor cantidad de pacientes, pero también hay muertes relacionadas con suicidio, homicidio, las guerras y algunas causas indeterminadas, ¿no? Entonces, pero vale destacar, ¿no?, que a pesar de esto, la mayor parte de los lesionados, de los politraumatizados, sobrevive, ¿no? Entonces esto es algo importante a tomar en cuenta, porque esto ya se consideraría un problema de salud pública, ¿no? Entonces tenemos aquí algunas imágenes relacionadas con los traumatismos, especialmente motorizados, ¿no? Tanto de la parte del peatón como del que va conduciendo, ¿no?, generalmente. Bueno, y empezamos con la valoración del politraumatizado, ¿no? Esa es de visión primaria que consta de A, B, C, D, E, ¿no?, que la vamos a ver posteriormente. Vamos a hablar ahora del tratamiento de algunas lesiones específicas. Vamos a empezar por la parte cefálica, ¿no?, los traumatismos cefálicos, y vamos a ver un poco de las lesiones intracraneales, ¿no? Un estudio muy utilizado para ver estas lesiones intracraneales es el TAC, ¿no? Y generalmente es solicitado ante traumatismos cefálicos cesados, ¿no? Que el paciente además tenga un Glasgow menor a 14, y especialmente para detectar lo que son los hematomas, generalmente el epidural, el subdural, un hematoma intraparenquimatoso, una hemorragia subaracnoidea, contusiones cerebrales, ¿no?, y una lesión axonal difusa, por ejemplo, ¿no? Son las lesiones que detecta rápidamente la tomografía. Tenemos nosotros una presión intracraneal normal en adultos de 5 a 15 milímetros de mercurio, y en niños menor a 5, ¿no? Pero vale destacar, ¿no?, que en pacientes traumatizados que nos presenten un TAC anormal y un Glasgow menor a 8, ¿no?, en este tipo de pacientes es necesario medir esa presión intracraneal, ¿no? Y ya en estos pacientes con un TAC anormal y con un Glasgow menor a 8, ¿no?, la presión intracraneal normal alta que se maneja vendría a ser de 10, ¿no? Y en estos se inicia tratamiento cuando hay una presión intracraneal encima de 20 milímetros de mercurio. Y como podemos observar, esta es la forma en la cual se puede medir la presión intracraneal, ¿no?, por medio de un catéter intraventricular, ¿no?, conectado a un equipo de medición. Bueno, ¿y cuáles vendrían a ser las indicaciones quirúrgicas para el drenaje quirúrgico de los hematomas, ¿no? Habría que ver, si vemos en esta imagen, ¿no?, tenemos aquí una tomografía de un hematoma subdural que da esa imagen en semiluna, ¿no? Entonces, de cualquier manera, independientemente del tipo de hematoma que sea, hay que ver el volumen del coágulo, ¿no? Hay que ver el desplazamiento de la línea media, como vemos aquí. La línea media tendría que encontrarse aquí, ¿no? Pero este coágulo, que es muy grande, pues lo está desplazando, vean. No hay un desplazamiento de la línea media, generalmente tiene que ser mayor a 5 milímetros, ¿no? Hay que ver la ubicación del coágulo, ¿no?, especialmente los que se encuentran en fosa posterior. Hay que ver la puntuación de Glasgow, ¿no?, para relacionarlo con la imagen de la tomografía, y los valores de la presión intracraneal, ¿no?, especialmente para detectar el síndrome de hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces, juntando todos esos datos, ¿no?, se decide el tratamiento quirúrgico de un hematoma. Algunas lesiones susceptibles a lo que es la cirugía, por ejemplo, el edema cerebral difuso, como vemos en la imagen, algunas fracturas
deprimidas, ¿no?, en el cráneo, o también algunas fracturas expuestas son susceptibles directamente a tratamiento quirúrgico, y lesiones penetrantes en los huesos del cráneo. Vamos a hablar de un hematoma, el hematoma más frecuente en este tipo de traumatismos encefálicos, el hematoma epidural, ¿no? Algo interesante es la clínica, cómo se presenta esta, ¿no? Sucede el accidente, ¿no? El paciente, en primer lugar, va a haber una disminución de conciencia, pero después existe un estado de lucidez o de falsa lucidez, ¿no?, donde el paciente puede conversar, ¿no?, aparenta un estado normal, está lúcido, ¿no?, pero después de unas horas, ¿no?, otra vez este paciente va a empezar a disminuir su estado de alerta, ¿no?, va a tener una pupila fija y va a haber una midriasis en el mismo lado afectado, una midriasis ipsilateral a la lesión, y posteriormente a esto vendrá el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Esto es muy característico del hematoma epidural, ese periodo de falsa lucidez, ¿no?, en el medio de la evolución, ¿no? Es importante este hematoma epidural, ¿no?, que generalmente es de causa arterial por la rotura de la arteria meningia media, porque se va acumulando sangre, ¿no?, y esta sangre acumulada va a empezar a desplazar la masa cerebral, especialmente el lóbulo temporal, a nivel del uncus temporal, y este uncus, ¿no?, al desplazarse, al herniarse, va a empezar a comprimir el tercer par craneal y luego el tallo cerebral, ¿no? Y después de comprimir el tercer par craneal y el tallo cerebral, acontece la muerte del paciente. Bueno, esta es la imagen tomográfica de un hematoma epidural, una imagen biconvexa, ¿no? Y generalmente como tratamiento, ¿no?, se puede decir, si es que hay un cirujano capacitado, se puede hacer una evacuación de urgencia en el mismo lugar de la lesión, ¿no?, o en el primer lugar donde el paciente es atendido. Se estabiliza al paciente y posteriormente se deberá trasladar para hacerle una craneotomía más formal a este paciente que ha presentado este hematoma epidural. Bueno, aparte de todos esos procedimientos, generalmente un traumatizado, ¿no?, a nivel encefálico va a necesitar reanimación con líquidos, ¿no?, una reanimación exhaustiva con líquidos, especialmente para evitar la hipotensión y mantener valores de presión arterial sistólica arriba de los 90 milímetros de mercurio. De igual manera, esta reanimación con líquidos le sirve para evitar la hipoxia, ¿no?, manteniendo una presión de dióxido de carbono normal entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Y algo importante también, esta reanimación con líquidos sirve para mantener la perfusión cerebral, ¿no?, entre unos 50 a 70 milímetros de mercurio, ¿no? Y esta perfusión cerebral óptima se obtiene por la diferencia entre la presión arterial media menos la presión intracraneana. Bueno, algunas medidas que debemos conocer que disminuyen la presión intracraneana, ¿no?, en orden consecutivo vendrían a ser la laceración, la diuresis osmótica, los relajantes musculares, el drenaje ventricular y el coma barbitúrico. Nos ayudan a disminuir la presión intracraneana, ¿no? Vale destacar también que en los pacientes con un traumatismo encefálico, con un hematoma epidural, subdural, etcétera, alguna fractura de los huesos del cráneo, es importante vigilar lo que son las convulsiones, pero aquellas convulsiones que pueden ocurrir después de la lesión, después de controlar la lesión, no en el momento de la lesión, sino las que pueden aparecer, esas convulsiones tardías después de haber controlado la lesión, y se puede utilizar difenilidantoína como profilaxis durante una semana aproximadamente. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las lesiones maxilofaciales, ¿no?, maxilares y facial de la cara, ¿no? ¿En qué consisten estas lesiones maxilofaciales? Todas esas lesiones o traumas que abarcan lo que son los tejidos blandos de la cara, abarca también el pabellón auricular y
las estructuras óseas que conforman el macizo facial, ¿no? Vale destacar que como vemos en la imagen, una lesión maxilofacial necesita un tratamiento coordinado y multidisciplinario, entre quienes, uno, por el servicio de traumatología, por el servicio de otorinolaringología, por el servicio de cirugía plástica, oftalmología y de igual manera cirugía maxilofacial y bucal, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos especialistas tienen que estar coordinados en este paciente para tratarlo lo más rápido posible, ¿no? Y así evitar las secuelas, ¿no? Y este tipo de lesiones maxilofaciales deja muchas secuelas, como ser secuelas a nivel de la visión, de la audición, olfacción, respiración, ¿no? Alimentación, fonación e incluso secuelas psicológicas, ¿no? Es por eso que se recomienda siempre un tratamiento coordinado entre todos estos especialistas, ¿no? Necesariamente en pacientes, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Para poder obtener el mejor resultado quirúrgico. Bueno, vamos a ver un poco de lo que es el complejo maxilofacial, ¿no? Que se refieren a las regiones, ¿no? Que se pueden encontrar en el macizo facial. Tenemos una región superior, una región media y una región inferior, ¿no? Se toman como límites, como vemos aquí, los arcos superciliares y la arcada dentaria superior, ¿no? La región superior estará por encima, ¿no? De la línea que pasa por los arcos superciliares y abarcará generalmente lo que son los senos frontales y el encéfalo, ¿no? La región media se encuentra entre esas dos líneas mencionadas anteriormente y abarca lo que son las órbitas, la nariz, las fosas nasales y el complejo cigomato maxilar, ¿no? Y la región inferior se encuentra por debajo de la arcada dentaria superior y generalmente es donde se encuentra la mandíbula, ¿no? Vale destacar, como ven en esta imagen, ¿no? Los lugares pintados de verde, que son los huesos nasales y el arco cigomático, ¿no? Se pueden fracturar ya con energías de bajo impacto, ¿no? Y los lugares pintados de rojo, ¿no? Que vendrían a ser los senos frontales, ¿no? Los arcos superciliares y la mandíbula en sí, para ser fracturados necesitan energía, mucha energía para llegar a ser fracturados, energía de alto impacto. Bueno, en sí, como vemos en la imagen, ¿no? Los traumatismos maxilofaciales por sí mismos no ponen en riesgo la vida del paciente, pero sí lo hacen indirectamente. ¿Por qué? Porque pueden afectar la vía aérea, ¿no? Especialmente, ¿por qué? Por la acumulación de sangre, acumulación de secreciones o cuerpos extraños, ¿no? Presentes en la vía aérea, ¿no? Por un abatimiento mandibular o por una mordaza maxilar, ¿no? Esta mordaza maxilar, cuando el maxilar superior se hunde, ¿no? Y presiona todo lo que es la orofaringe y la lengua, ¿no? Entonces vean que todo traumatismo maxilofacial compromete la vida, pero indirectamente por afectar la vía aérea principalmente. Lo primero que hay que hacer en un paciente con un traumatismo maxilofacial, ¿no? Es hacer un examen físico de manera general, ¿no? Especialmente descartando lo que son lesiones vitales, ¿no? Y viendo cómo está la vía aérea, ¿no? Posteriormente a este primer examen, ¿no? Recién se hará un examen detallado solamente de la región maxilofacial, ¿no? Y ese examen detallado empezará con una buena limpieza, ¿no? Quitando los coágulos, cuerpos extraños que puedan estar en la superficie, en el cuero cabelludo, en la boca, en el cuello, etcétera, ¿no? Luego se hará una exploración intraoral y extraoral, ¿no? Para ver las características de esas regiones. Y de igual manera se empezará a palpar lo que son los maxilares. Y al palpar los maxilares, pues recordamos lo que son las fracturas complejas de Lefort. Y tenemos fracturas Lefort tipo 1, Lefort tipo 2 y Lefort tipo 3, ¿no? La Lefort tipo 1 o transversal, ¿no? El trazo de fractura pasa por encima
de la arcada dentaria superior, ¿no? Por lo tanto, la raíz nasal y la articulación frontomalar se van a encontrar fijas, ¿no? Pero la región inferior a la arcada superior se va a encontrar móvil. Esa es la LEFOR 1. La LEFOR tipo 2, ¿no? En esta el trazo de fractura, ¿no? Pasa por las líneas, ¿no? De sutura del maxilar superior, pues llega a la órbita y a la raíz nasal, ¿no? Por lo tanto, la raíz nasal, ¿no? La arcada dentaria superior son sectores que se van a encontrar móviles, ¿no? Y las articulaciones frontomalares se van a encontrar aún fijas, ¿no? Y en la LEFOR tipo 3, el trazo de fractura, ¿no? Causa lo que se dice una disyunción cráneo-facial, ¿no? Es una fractura que ya desestabiliza esa articulación frontomalar, la raíz nasal, ¿no? Y toda la parte inferior, ¿no? Esa es la fractura del LEFOR tipo 3, ¿no? Un mnemotécnico para que ustedes se recuerden: la LEFOR tipo 1 puede ser a manera de un bigote, la LEFOR tipo 2 a manera de una mascarilla de oxígeno y la LEFOR tipo 3 a manera de unos lentes. Bueno, hay algunos tratamientos temporales que se pueden utilizar en este tipo de traumas. Por ejemplo, los taponamientos nasales, sean anteriores o posteriores, ¿no? Recordemos que el taponamiento nasal posterior se puede realizar por medio de una sonda Foley, ¿no? O una sonda nasogástrica con gasa de igual manera. Y el taponamiento orofaríngeo, ¿no? Como vemos en la imagen, aquí tenemos un paciente con un taponamiento nasal posterior con una sonda Foley. Son tratamientos temporales para el momento agudo del trauma. Vale destacar que las hemorragias intensas, ¿no? Lo mejor en este tipo de hemorragias es utilizar una angioembolización, ¿no? Y ¿qué podemos decir de las fracturas de las arcadas dentarias, ¿no? Toda fractura que comprometa lo que son los dientes y el tejido que está alrededor de esta se considera como una fractura abierta. Por lo tanto, hay que realizar tratamiento antibiótico y una reparación semiurgente de estas regiones, ¿no? Conservando siempre lo que es la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Tratando de conservar esa oclusión dentaria que puede estar afectada, ¿no? Y los aspectos estéticos de la cara, como vemos en esta imagen, ¿no? Se afecta esa región a nivel de las arcadas dentarias. Vamos a hablar un poco ya a manera de introducción, lo que son las fracturas orbitarias, ¿no? Cuando sucede una fractura orbitaria, puede suceder un compromiso de la visión, ¿no? Puede haber diplopia, puede haber atrapamiento de algunos músculos extraoculares, ¿no? La diplopia que ya la mencionamos, y generalmente los pacientes pueden presentar un endoftalmos, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Vemos la órbita izquierda afectada, ¿no? Especialmente cuando se fractura lo que es el piso inferior de la órbita, se produce ese efecto de endoftalmos en el paciente, aparte de la diplopia, atrapamiento de los músculos, ¿no? Principalmente. Entre las fracturas nasales y nasoetmoidales, vale destacar que las fracturas de la lámina cribosa pueden producir licoosea. ¿Qué es la licoosea? Es esa salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz y fosas nasales, como podemos observar ahí, y ahí está la fractura de la lámina cribosa. De igual manera, lo primero que se tiene que hacer es una estabilización general de todo el paciente, ¿no? Y en segundo paso, ya ir sistemáticamente, segmentariamente, ver lo que es la cabeza, el cuello, ¿no? La exploración de los pares craneales y, si es posible, sacar una tomografía tridimensional del paciente. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son las lesiones del cuello y las lesiones de la columna cervical, ¿no? En los traumatismos, ¿no? Si vemos esta imagen, este corte transversal anatómico, vemos ahí todo el contenido de lo que es esta región del cuello, ¿no? Podemos ver aquí en la parte anterior lo que es la tráquea en relación con la tiroides, ¿no? El esófago por detrás de la tráquea, ¿no? Lo que es la arteria carótida, la yugular interna, la yugular externa. Tenemos lo que son las vértebras
cervicales, ¿no? Que forman el conducto osaquídeo, donde se encuentra la médula espinal cervical, la emergencia de las raíces del plexo cervical, ¿no? Tenemos aquí las apófisis transversas, por donde van especialmente las arterias vertebrales, ¿no? Van subiendo, que van a formar el tronco basilar, ¿no? Y la gran cantidad de músculos que presenta esta región, ¿no? Entonces, conociendo esto, pues hay algunas lesiones que van a ir comprometiendo estas regiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la arteria carótida, ¿no? Y la vena yugular interna. Generalmente la arteria carótida principalmente, ¿no? Al igual que la arteria vertebral, ¿no? Pueden dar mucha hemorragia, ¿no? Pueden disecarse, disecciones carotídeas, por ejemplo, y pueden dar algunas lesiones neurológicas, ¿no? Y este tipo de lesiones neurológicas como síndromes vulvares generalmente, ¿no? Acompañados por un síndrome de Horner, por ejemplo, ¿no? Lesiones neurológicas, hemorragia de igual manera en esa región, ¿no? Hematomas crecientes y la parte yugular, ¿no? Puede dar de igual manera hemorragias, ¿no? Generalmente en las lesiones de la carótida se prefiere lo que es la separación carotídea, ¿no? Y en las lesiones de la yugular interna, se prefiere lo que es la ligadura unilateral de la vena afectada, ¿no? Tenemos las arterias vertebrales, que hemos visto que pasan por esos orificios transversos, ¿no? De estas vértebras cervicales. Por lo tanto, una hemorragia, una lesión a nivel de estas arterias vertebrales, pues indican un difícil acceso quirúrgico, ¿no? Para poder controlarlas. Y generalmente, por esa ubicación difícil, se prefiere la angioembolización de estas arterias, ¿no? De igual manera, en algunas lesiones en la parte anterior del cuello, ¿no? La tráquea generalmente se puede lesionar, también en casos de intubaciones difíciles, ¿no? O accidentales que han roto o fracturado lo que es la tráquea. Y pues bueno, a veces esto solamente se puede sospechar cuando hay una crepitación palpable en el tejido celular subcutáneo cervical, ¿no? El enfisema subcutáneo, ¿no? En estos pacientes con lesión de tráquea. Y algunas lesiones penetrantes en esta región anterior pueden lesionar generalmente la tráquea, y por esta vecindad anatómica, ¿no? Por esta relación anatómica, si muchas veces está lesionada la tráquea, también lo va a estar el esófago, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí la parte de las vértebras cervicales, ¿no? Donde hay algunas indicaciones quirúrgicas, ¿no? De la afección de estas vértebras cervicales. Por ejemplo, cuando hay un déficit neurológico acompañante en el paciente, cuando hay una angulación mayor a 11 milímetros, una rotación mayor a 3.5 milímetros, por ejemplo, y generalmente se pueden operar aquellos pacientes que se mantengan estables después de una fijación externa de la región. Muchas veces, cuando ya hay una lesión cervical con compromiso medular, se puede utilizar corticoides, ¿no? Para disminuir el edema. Y vale destacar que las lesiones completas de la médula espinal, ¿no? Lesiones completas, generalmente se consideran intratables, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los aspectos más importantes cuando se lesiona el cuello y la columna cervical. Y bueno, ese habría sido el resumen de este tema, y espero les sirva para su repaso.